asignatura que es de elementos finitos. ¿Qué son los elementos finitos? Los elementos finitos, el análisis de elemento finito corresponde a la matemática, al cálculo aproximado, al cálculo numérico, ¿no? Entonces, el método de elementos finitos es un método aproximado de solución de ecuaciones diferenciales. Más que de ecuaciones diferenciales, de funcionales. Pero es que en muchos casos esos funcionales son ecuaciones diferenciales que gobiernan algún problema ingenieril, físico, etc. Y lo hace por aproximaciones. O sea, no es un método exacto, ¿no? Que sea mejor que otros métodos numéricos, sí. Por ejemplo, es mucho mejor que el método de diferencias finitas. ¿De acuerdo? Bien. Este es el contenido que vamos a ver en este curso. Vamos a tener la introducción hoy día, los métodos directos de rigidez y flexibilidad que ustedes han visto en estructuras hiperestáticas. Aunque no vamos a poder ver los dos, ¿no? Vamos a recordar el método directo de rigidez que ustedes han visto en hiperestáticas, pero vamos a ampliar un poquito a elementos en dos dimensiones, ¿no? En hiperestáticas han visto elementos en una sola dimensión, unidimensionales. Estamos hablando de barras, vigas, ¿no? Entonces, aquí en este curso vamos a ampliar a elementos placa, por ejemplo, ¿no? Con el método directo de rigidez. Luego vamos a ver los tipos de elementos finitos, las funciones de interpolación y la integración numérica. A pesar de que ustedes han visto integración numérica en análisis numérico, pero aquí vamos a ver un método que es específico, o sea, a ver, específico no, sino el más apropiado para elementos finitos. Lo vamos a ver aquí en este curso. Y hasta ahí el primer parcial. Luego tenemos los métodos variacionales, el método de Ritz especialmente, y el método de Galerkin, que no lo hemos estado estudiando como tiene que ser por razones de formación en matemáticas. Pero vamos a ver si este semestre, o quién sabe el próximo, ya entremos en eso, como tiene que ser. Y el método de balance de energía, que es el cierre, digamos, de todo lo que precede y a lo que tenemos que llegar, finalmente. El método de balance de energía. De todo, pero fundamentalmente de estos dos últimos capítulos, será el segundo parcial. Y el final, claro que sí, de todo. La bibliografía. Existe, si ustedes entran al internet, van a encontrar infinidad de libros de elementos finitos. Pero hay uno que es, digamos, el que contiene aproximadamente todo lo que hago. Es
Se llama el método de elementos finitos de Oleg Sienkiewicz. Son 2 volúmenes y también puedes bajarte de internet. O.C. Sienkiewicz, volumen 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, si tú entras al internet y le dices libros de elementos finitos, te van a aparecer inclusive ¿no? En sus 2 volúmenes y puedes bajarte. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vámonos con la introducción que va a ser cortita. Cortita. Bien, el método de elementos finitos es una técnica de análisis numérico para obtener soluciones aproximadas a una variedad de problemas de ingeniería. Originalmente, o sea, y con esto nació el método de elementos finitos, con el análisis de tensiones de marcos o cerchas, ¿no? De aviones. Y luego esto ha sido extendido al campo de la mecánica del medio continuo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí dice una gran cantidad de problemas de ingeniería requieren soluciones numéricas aproximadas más que soluciones exactas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que la solución exacta en muchos problemas es difícil, muy compleja, ¿no? Prácticamente imposible. Por tal asunto debemos aproximar la solución mediante métodos numéricos, elementos finitos, aproximarnos a esa solución, pero nunca vamos a obtener la solución exacta en problemas complejos. En problemas simples sí, no hay lío. Se puede obtener la solución exacta. Ya lo vamos a ver eso. Por ejemplo, dice, si se quisiera encontrar la capacidad de carga de una placa con varios rigidizadores y huecos, eso tiene que ser necesariamente utilizando métodos aproximados, métodos numéricos, elementos finitos. O la tasa de flujo de fluido a través de un conducto de forma arbitraria. Otra vez, aproximación numérica, elementos finitos. Sin mucho esfuerzo es posible escribir las ecuaciones que gobiernen el problema y las condiciones de contorno correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué estos problemas se solucionan mediante métodos numéricos? Por su complejidad en la geometría, en las cargas o en las condiciones de borde que presentan estos problemas. ¿Ya? ¿Cómo nació este método? En los años 40 del siglo pasado nació este método, pero fue Clough el que introdujo por primera vez el método del casi como tal, ¿no? Método de elementos finitos con el uso o la aplicación a problemas de elasticidad en el plano. Sí, fue Clough. Muy bien. Bueno, y los primeros trabajos con triángulos, ¿no?
los primeros trabajos, los primeros problemas resueltos en el plano con elementos planos, triangulares, fueron los primeros, discretizando así en trozos pequeños, fue introducido por Courant. Miren, en 1943, teniendo como base al famoso matemático Euler, o Euler, Euler se dice así correctamente, pero nosotros Euler, ¿no? Entonces él hizo el ensamblaje, el análisis primero de plaquitas triangulares y luego individuales y luego hizo su ensamblaje. ¿A través de qué? ¿O utilizando qué? Utilizando el principio del potencial mínimo de energía. ¿En qué? En un problema de torsión de Saint-Venant. ¿Ya? Bueno, como este método empezó a crecer popularidad entre los físicos, los ingenieros, los matemáticos le dieron la formalidad, ¿no? Ellos fueron los que le dieron la formalidad matemática. ¿De acuerdo? Y entonces este método ha crecido tanto que puede aplicarse a cualquier tipo de problema, sea en elasticidad, o sea, mecánica del medio continuo, en sólidos o en fluidos, no hay problema. Pero también ha llegado a niveles como por ejemplo, se puede modelar en medicina las prótesis para huesos malogrados, ¿no? Se puede modelar esas prótesis, se hace actualmente, no es que se puede, se hace y se implanta, ¿no? Normalmente, por ejemplo, la cabeza del fémur, del hueso fémur de las piernas, la cabeza normalmente cuando uno llega a una cierta edad, por cierto, no, yo todavía no he llegado a esa edad, se desgasta y ya pues el ser humano empieza a tener problemas para andar, etcétera, etcétera. Entonces, por desgaste, ya no funciona como tiene que funcionar y lo que se hace es poner una prótesis. Y esa prótesis es calculada, modelada por el método de elementos finitos. También en el área de la odontología se pueden modelar dientes o todo el maxilar o parte de la dentadura. Se puede calcular para estos famosos implantes, se puede hacer. Y ya está llegando también a comportamientos sociales. Está llegando el método. O sea, es bien amplio. Bien, concepto básico del método de elemento finito. La característica más importante del método de elemento finito es la división de un dominio dado en subdominios llamados elementos finitos, lo que conocemos como discretizar. El continuo lo discretizamos, lo hacemos discreto. Cualquier forma geométrica que permita el cálculo de la solución aproximada, ¿sí?, que prevea las relaciones necesarias entre los valores
de la solución en los puntos seleccionados. Esos puntos se llaman nodos del subdominio, califica como elemento finito. Otra característica del método de elemento finito es que incluye la búsqueda continua a menudo utilizando polinomios de aproximación a la solución en términos de los valores nodales. O sea, a menudo sí son polinomios, pero no siempre pueden ser polinomios, sino pueden ser, por ejemplo, funciones trigonométricas. Y cuando son funciones trigonométricas, ahí tenemos un problema, ¿no? Estamos hablando de las transformadas integradas de Laplace, por ejemplo, y las series de Fourier, que nosotros no hemos llevado. Entonces, por eso les decía el método de Galerkin, lo hemos estado viendo así superficialmente nomás. ¿Por qué? Porque no conocemos las transformadas de Laplace, que son útiles. Pero a ver, vamos a ver si este semestre o el próximo introducimos, ¿ya? Bien. Y tengo, por ejemplo, esta clásica analogía del método de elementos finitos. Un círculo. ¿Qué quiero hallar del círculo? El perímetro. ¿Sí? Digamos que nunca hemos aprendido cómo se halla el perímetro, o también puede ser el área, ¿no? De una circunferencia, de un círculo. Nunca hemos aprendido, no sabemos qué es el área pi por r al cuadrado, no sabemos. O el perímetro, 2pi r, no conocemos eso. ¿Cómo calcularíamos o el área o el perímetro de esta circunferencia? Lo que hacemos es particionar en pequeños elementos como este que está aquí en verde. ¿No ve? Pequeños elementos que pueden ser, que van a formar triángulos. Entonces, si estos elementitos se hacen cada vez más pequeñitos, tendiendo a cero, y en lo posible que sean iguales, entonces analizo un hito y el resto es exactamente lo mismo. Entonces, si quiero el área, calculo el área de ese elementito pequeño y luego sumo, mejor si es hasta el infinito, las áreas de todos los triangulitos. Listo, encuentro el área del círculo. O si estoy buscando el perímetro, igual me sirve este elementito triangular con este arquito, ¿no? Que le he denominado L. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, discretizamos el continuo. O sea, lo subdividimos en elementos geométricos sencillos que nosotros conocemos. Mejor si son todos iguales, mejor. Así nos ahorramos mucho, ¿no? Analizamos un elemento y se acabó. Bien, entonces ahora yo voy a calcular el arco de un elementito, de este elementito. SE es igual al ángulo por el radio, alfa por R. ¿Verdad? Como yo tengo un triángulo formado, y el ángulo conocido y el radio también, podría aplicar el teorema de cosenos. ¿Sí? Entonces, HE al cuadrado, que sería esta cuerda, la longitud de la cuerda subtendida,
sería igual a 2 veces el radio al cuadrado menos 2 veces el radio al cuadrado por el coseno del ángulo. Haciendo un poco de álgebra, HE al cuadrado, la cuerda, o sea, este lado, el lado opuesto al ángulo, ¿no? Al cuadrado, es igual a 2R al cuadrado por 1 menos coseno de alfa. Para este elemento, esto en general. Ahora, para este elementito en específico, alfa E es 2pi dividido entre n. Yo voy a dividir en n partes la circunferencia. Por lo tanto, h al cuadrado es igual a 2r al cuadrado menos 1, que multiplica a 1 menos coseno de alfa e. En consecuencia, he es igual a 2r seno de alfa e medios. ¿Sí? Sigamos. Como tengo el HE de un elementito y he subdividido esta circunferencia, la he subdividido en n elementos, entonces ahora voy a sumar y esos n elementos toditos son iguales. Entonces ahora voy a sumar y voy a decir el perímetro y estoy ensamblando ya, ¿no? Estoy poniendo a todos los elementos. El perímetro para n elementos es la sumatoria desde e igual a 1 hasta n de HE. Entonces Pn será igual, el perímetro será igual a los n, Hs, que es 2r seno de pi sobre n. Ahora hay un detalle. Si tuviese, digamos, por decir algo, 4 de estos elementos, el perímetro que voy a hallar a partir de esos 4 elementos y de su arco correspondiente, no va a ser el perímetro exacto. Va a haber un error. Y ese error es el valor absoluto entre el arco SE del elemento y la cuerda, ¿no? A ver, ¿por qué hacemos esto en valor absoluto? ¿Por qué? Si nosotros dividimos en infinito número de triángulos, vamos a encontrar aquí, la longitud del arco va a ser igual a la longitud de su cuerda subtendida y el error va a ser 0. Entonces, por eso planteamos este error. Muy bien. Entonces, el error por cada elemento será 2pi n por r menos 2r seno de pi por n, sobre n. Factorizando vamos a tener que es igual a 2r que multiplica pi sobre n menos seno de pi sobre n. Ahora quiero yo para toditos los elementos, entonces multiplico por n y el error va a ser igual a 2r por pi menos n seno de pi sobre n. Y eso es igual a 2πr menos el perímetro de la circunferencia para n elementos. Si hacemos x igual a 1 sobre n, ¿para qué hacemos esto? Para llevar a una forma que nosotros hemos manejado siempre. X vamos a decir 1 sobre n. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de p sub n va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 2rn seno de pi sobre n. Y eso podemos escribirlo así, como el límite cuando x tiende a 0, ¿no ve? De 2r por el seno de pi x sobre x.
ahí tenemos un límite particular, trascendental, ¿no? Y eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de 2r por seno de pi x sobre pi x por pi. Y eso es igual a 2pi r. ¿Verdad? Porque el límite cuando x tiende a 0 de seno de pi x sobre pi x es 1. Ahí está, hemos llegado a la expresión que nunca habíamos conocido, pero aplicando la idea de elemento finito. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿cómo trabaja el método? Para terminar, digamos, este capítulo introductorio. Primero, hace lo siguiente. Discretiza el continuo. ¿Por qué necesitamos discretizar el continuo? Por su complejidad. Como es complejo, entonces la única forma de analizarlo es llevándolo a una forma discreta. 2. Seleccionar las funciones de interpolación. Las funciones de interpolación son la solución del problema que nosotros planteamos. 3. Encontrar las propiedades de los elementos. 4. El ensamblado de las propiedades de cada elemento y del total de los elementos. 5. La resolución del sistema de ecuaciones, porque esto termina en un sistema de ecuaciones que hay que resolver. Una vez que resolvemos, que efectuamos la resolución de ese sistema de ecuaciones, pues ahora viene las operaciones adicionales, si se desea hacer operaciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos resolviendo un marco, un pórtico, con este método lo que vamos a hacer es encontrar los desplazamientos. Pero yo quisiera hallar las reacciones, los momentos, las fuerzas, etc. Entonces debo hacer operaciones adicionales. Y es así como funciona a grandes rasgos el método de elementos finitos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, por favor? Bueno, de momento entonces vamos a seguir de vacación. Aquí nomás vamos a quedar. Mañana nos vamos a reencontrar ya con el capítulo de métodos directos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer capítulo de introducción, así rápida. Y ahí nomás quedaremos. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, ingeniero. Mañana. Hasta mañana.